Hola, buenas. Espero que se me escuche bien. Soy Yasmín, la R3 de Cirugía General. Primero quería felicitaros a todos por vuestra plaza y nada, daros la bienvenida al hospital. Nada, la sesión de hoy va sobre el abdomen agudo. Es una patología que vais a ver mucho ahí abajo en urgencias. He querido dividirla pues en una parte un poquito más teórica, como es la definición de abdomen agudo, la epidemiología, un poquito hablar de la fisiopatología, qué etiología hay y el diagnóstico. Y por último, una parte un poquito más práctica sobre el manejo de este dolor y unos 5 casos clínicos rapiditos. ¿Qué se entiende por abdomen agudo? Es un síndrome con una etiología múltiple que se caracteriza por un dolor abdominal intenso que dura menos de una semana de duración. Nos sugiere una enfermedad que puede poner en peligro la vida del paciente. Y por último, que yo creo que es lo más importante para nosotros como cirujanos, si este dolor abdominal puede ser susceptible de tratamiento quirúrgico urgente. De la epidemiología, un par de cosillas. En Estados Unidos se conocen unos 5 millones de casos al año. De estos 5 millones, del 5 al 10% consultan urgencias. Y bueno, yo creo que es el dato más característico, que este abdomen agudo, 2/3 reciben tratamiento médico. En esta diapositiva he querido plasmar 6 estudios diferentes con su N de pacientes pertinente, en donde se observa la frecuencia de diagnósticos específicos en pacientes con dolor abdominal agudo. Vemos que lo más frecuente en la mayoría de estudios es el dolor abdominal inespecífico. Posteriormente iría la apendicitis aguda, que lo vais a ver muy frecuente en urgencias. En tercer lugar, la colecistitis. Y en cuarto lugar, obstrucciones de intestino delgado. Ya pues patología ginecológica, pancreatitis, trastornos urológicos, pero bueno, lo más frecuente que se ve en urgencias es lo que se ve en el cuadro rojo, básicamente. Dentro de la fisiopatología del dolor abdominal hay que hablar pues de los tipos de dolores que hay. Tenemos en primer lugar el dolor visceral, que tiene su origen en órganos recubiertos de peritoneo visceral. Este está inervado por un sistema nervioso vegetativo y su mecanismo de producción es por distensiones, isquemias, inflamaciones, torsiones de estos órganos. ¿Qué tipo de dolor da? Pues un dolor mal localizado que comienza y tiene una intensidad creciente, no cambia con los movimientos y normalmente se refiere en línea media. Puede acompañarse de un síndrome vagal, con sudores, náuseas, hipotensiones, y no se observa una contractura muscular. El ejemplo de este dolor sería un dolor periumbilical al comienzo de una apendicitis aguda. El siguiente dolor sería el dolor parietal o somático. Este se produce por una irritación del peritoneo parietal. Es un dolor, a diferencia del anterior, agudo, intenso y bien localizado, y se exacerba con movimientos de la pared abdominal. Presenta contractura muscular, a diferencia del anterior que no presentaba. Un ejemplo es el dolor en fosa ilíaca derecha en el punto de McBurney en la apendicitis. El siguiente dolor, el dolor referido. Este es un dolor que se percibe en regiones anatómicas diferentes a la zona afectada. Se produce porque dos estructuras anatómicas contiguas comparten el mismo origen biológico, pero tienen una inervación diferente. Se refiere en la piel y es un dolor bien localizado. Ejemplo, pues un dolor referido en el hombro derecho, en una colecistitis aguda o un acceso subfrénico. ¿Qué causas hay que tener en la cabeza para hacer un buen diagnóstico diferencial de un dolor abdominal agudo? Pues en primer lugar tendríamos causas inflamatorias infecciosas como una apendicitis, accesos intraabdominales, diverticulitis, pancreatitis, causas obstructivas, bridas hernias cáncer, vólvulos, cuerpos extraños, causas por una perforación, una neoplasia perforada, apendicitis perforadas, causas vasculares, isquemia o trombosis mesentérica, aneurismas abdominales rotos
Y por último, causas traumáticas, hematomas de la pared abdominal, lesiones viscerales como la lesión del bazo, etc. Bueno, dentro del diagnóstico, como toda historia clínica, preguntarle al paciente sobre sus antecedentes personales, una buena anamnesis, una buena exploración física, que ya comentaré ahí cositas importantes, y pruebas complementarias. Ya os lo digo, que lo voy a repetir varias veces, analítica siempre con coagulación, ¿vale? Entonces, en los antecedentes personales, además de ayudarnos en el posible diagnóstico etiológico, nos ayudan a conocer un poco más la situación del paciente de cara a una cirugía. Los datos más importantes que se deben constatar son pues alergias a medicamentos, hábitos tóxicos, enfermedades prevalentes y patología previa, como paciente que tenga diverticulosis, hernias inguinales, ulcus gastrodenales, colelitiasis, una FA o claudicación intermitente como causas de una embolia o una trombosis mesentérica. Importante, intervenciones quirúrgicas previas, en el sentido que nos pueden ayudar a descartar una patología. Un paciente que esté colecistectomizado o apendicectomizado, pues ya nos descarta pues, estas causas de abdomen agudo, o sospecharla, un paciente que venga con una obstrucción intestinal por vías. Y bueno, recoger un poco la medicación habitual del paciente, AINES, mórficos, anticonceptivos, etc. Dentro de la anamnesis es importante la localización del dolor, porque nos ayuda más a acotar un poquito el diagnóstico diferencial. Un paciente que venga por un dolor en hipocondrio derecho, pues tendremos que sospechar que tiene una colicitis aguda, una úlcera duodenal, una pancreatitis, patologías hepáticas como hepatitis aguda o un absceso hepático, patologías pulmonares como una neumonía basal derecha, patologías urológicas como una pielonefritis aguda, patologías cardíacas. Por el contrario, si nos viene por un dolor en el hipocondrio izquierdo, sospechar una rotura esplénica, una úlcera gástrica, pancreatitis aguda, colon perforado, patología neumológica, como la anterior, neumonía basal izquierda, urológica o coronaria. Y luego nos vamos a la parte inferior del abdomen. ¿Linfosis ilíaca derecha? Pues bueno, una apendicitis, lo que más nos va a venir a la cabeza, una apendagitis, que esta es una torsión o una trombosis de los apéndices epiploicos. Normalmente su tratamiento será conservador, siempre y cuando el paciente esté estable, eso como en todo. Perforaciones del colon derecho, adenitis mesentéricas, una hernia inguinal encarcelada. Siempre tener en cuenta si es mujer, patología ginecológica como un embarazo ectópico roto, patología anexial derecha, no es pancreatitis aguda, y aneurismas de aorta abdominal. En el caso contrario, dolor en fosa ilíaca izquierda en un paciente añoso con antecedentes de diabetes y una diverticulosis, pues te tiene que venir a la cabeza una diverticulitis. Obviamente, como en el caso anterior, patología ginecológica, hernias inguinales estranguladas, perforaciones del colon izquierdo, cálculos ureterales, aortas abdominales. Bueno, un poquito tener en la cabeza la localización del dolor para hacer que la anamnesis sea más fácil. Bueno, de características del dolor, pues podemos tener un dolor urente, como una enfermedad ulcerosa o una peritonitis química, que suele dar este tipo de dolor, un dolor tipo cólico. Si es un dolor cólico intermitente, pues sospecharemos una distensión o una obstrucción de una víscera hueca. Y si es dolor continuo, de tipo cólico continuo, una inflamación o una isquemia de una víscera. Un dolor sordo y penetrante, una patología inflamatoria infecciosa. Y por último, un dolor desgarrador, un paciente que te cuenta un dolor que no ha presentado en su vida ese tipo de dolor, rápida instauración. Siempre nos tiene que venir a la cabeza una perforación de alguna víscera, ¿vale? Bueno, evolución e intensidad del dolor. Como he dicho antes, un paciente que venga con una evolución muy rápida y con un dolor muy intenso, siempre tener en la cabeza un perforado, que eso son patologías quirúrgicas severas y emergentes.
Si el dolor va de 6 a 48 horas, pues patologías quirúrgicas comunes que requieren una cirugía en una cirugía de manera urgente, como una apendicitis, una colecistitis. Un dolor de más de 48 horas normalmente suelen ser patologías de tratamiento médico, pero bueno, no siempre. Intensidad severa, una obstrucción, una perforación, una isquemia, de leve a moderada inflamatoria. Bueno, dentro del tipo de inicio de dolor podemos encontrarnos algo súbito en el cual pensaríamos en una obstrucción, en una isquemia o una perforación, o en algo más labrado, en el cual nos vendría a la cabeza más causas inflamatorias. Y luego las relaciones del dolor, pues si se relaciona con comidas, patologías vesiculares, pancreáticas, si se relaciona con movimientos respiratorios, pensar en una patología torácica o diafragmática, con la micción, patología genitourinaria, y bueno, con movimientos de la extremidad inferior, pensaríamos en accesos del psoas o apendicitis retrocecales. En los síntomas asociados al dolor abdominal podemos encontrar la anorexia, que está presente en la mayoría de los pacientes con peritonitis y precede normalmente al comienzo de la apendicitis, sobre todo en niños. En síntomas como náuseas y vómitos, cuando preceden al dolor, la causa de este suele ser médica. Aparecen de forma temprana en la obstrucción intestinal y están presentes en la mayoría de los cuadros con afectación visceral. El vómito normalmente suele estar ausente en la perforación y en hemorragias, ¿vale? Tener en cuenta que estos pueden ser biliosos, alimentarios o fecaloideos. En trastornos del ritmo intestinal como diarrea o estreñimiento, pues bueno, si hoy hay ausencia de emisión de heces, pues pensar en un mecánico o adinámico. En cambio, si tenemos una diarrea líquida, suele ser orientativa de una gastroenteritis, pero también de apendicitis en niños, ¿vale? En síntomas genitourinarios, pues ya está como la colaquiuria, la hematuria, típicos de cuadros urológicos, ¿vale? Y bueno, fiebre y escalofríos, pues un poquito sugieren un proceso infeccioso o inflamatorio. Aquí he querido recoger en esta tabla que veis en chaleta un poquito el resumen de la forma, la localización, el carácter, cómo se irradia cada tipo de entidad que produce un dolor abdominal. Por ejemplo, en una apendicitis, la forma de comienzo suele ser gradual, te van a contar un dolor periumbilical que posteriormente se irradia por ilíaca derecha, que aquí me he equivocado, y tiene una intensidad moderada. ¿Vale? Por ejemplo, en una úlcera péptica perforado, la forma de inicio es una forma de inicio brusca, que se centra sobre todo en epigastrio, sin irradiación alguna, y tendrá un tipo de dolor urente, muy severo. Y bueno, un poquito un resumen de lo que he dicho en forma de tabla, por si lo queréis alguno, me decís y yo os la paso sin problema. La exploración abdominal la iniciaremos con una inspección. Debemos tener en cuenta datos como presencia de cicatrices de cirugía previa, la forma del abdomen, el grado de distensión, la presencia de masas. Muy importante buscar hernias cuando el paciente nos cuenta una clínica de obstrucción. Presencia de pigmentación como el signo de Cullen o de Grey-Turner que todo el mundo hemos estudiado en el MIR, etc. Bueno, la palpación se debe realizar siempre de forma suave y empezando lo más lejos posible del lugar del dolor, ¿vale? Luego un poquito más profunda, buscando masas y organomegalias. Y por último, en los sitios de máximo dolor, buscando los signos característicos, ¿vale? Una contractura abdominal, el signo de Bloomberg, que es una irritación del peritoneo a nivel de fosa ilíaca derecha, el signo de Rosvin, que es un dolor en el punto de McBurney cuando se comprime el cuadrante inferior izquierdo, no se tiene una apendicitis aguda. El signo del psoas ilíaco, que es, aquí he puesto una imagen, es un dolor al levantar y extender la pierna contra una resistencia.
Esto nos orienta a una apendicitis retrocecal. Y bueno, el signo de Murphy, que es un dolor causado por la inspiración al comprimir el cuadrante superior derecho del abdomen. Sospecharemos una colititis aguda. Y aquí he recogido una imagen donde podemos ver diferentes localizaciones del apéndice. Puede ser pélvico, estar en el lado contralateral, retrocecal, subhepático, etc. En la percusión, si vemos matidez, sospechar ascitis. Si escuchamos un timpanismo, lo más frecuente es una obstrucción. A la hora de la auscultación, los ruidos aéreos aumentados nos orientarán a una obstrucción intestinal y, por el contrario, unos ruidos aéreos disminuidos o abolidos, un indio paralítico. Y muy importante siempre hacer un tacto rectal a los pacientes, siempre que sospechemos un cuadro obstructivo o que refiera a una obstrucción. Un paciente que venga por un dolor en hipocondrio derecho creo que no haría falta, vaya. En el tacto rectal, pues lo que vamos a buscar son masas, fecalomas o cuerpos extraños en recto. Observar si el dedil está manchado de heces, de sangre, de melenas, también nos puede ayudar, ¿vale? Seguimos con las pruebas complementarias. Estas nos ayudan a confirmar el diagnóstico, pero en ningún caso deben ser nuestras guías únicas y exclusivas para la toma de una decisión terapéutica. ¿Vale? Pediremos pruebas de laboratorio como una analítica de sangre con su hemograma, muy importante la coagulación, una bioquímica básica, un perfil hepático, etc. El electro debe realizarse siempre ante la sospecha de que el dolor sea de origen cardíaco y a todos los pacientes que vayan a ser operados como parte del preoperatorio. Un test de gestación, prueba de imagen. La valoración radiológica del abdomen agudo se hace con una radiología simple de tórax y abdomen, que nos pueden aportar información muy útil, ¿vale? La radiografía de tórax normalmente es posterior, anterior y lateral y veremos procesos pulmonares y, en caso de sospecha de una perforación, neumoperitoneo, ¿vale? En la radiografía de abdomen, pues esta suele ser útil para valorar obstrucciones de intestino, perforaciones de víscera hueca, colecistopatías, cólicos-renales, etc. Bueno, seguimos. ¿Cuándo completamos con una eco o con un TAC? Bueno, siempre existe la duda, hay en urgencias, de cuándo hacer una u otra. La ecografía, todos sabéis que es una prueba no invasiva y, bueno, es especialmente útil en la patología biliar, en patología ginecológica, detección de colecciones intraabdominales, abscesos y, bueno, patología pancreática, nefrourológica, etc. El TAC, bueno, pues este nos puede ayudar un poquito más a ver colecciones, abscesos, tumores, estudio del retroperitoneo que la eco le cuesta un poquito más y, bueno, dudas diagnósticas con las otras pruebas, es decir, no vamos a pedir un TAC de inicio, ¿vale? He querido recoger 3 pruebas de imagen, ¿vale? Cada una habla de una cosa. En esta primera prueba vemos una ecografía de abdomen, donde vemos la vesícula y en ella vemos una pared engrosada, ¿vale? Y bueno, vemos la litiasis en su interior con la típica sombra acústica posterior. En este caso estaríamos hablando de una colecistitis aguda. En esta prueba de imagen vemos un TAC de abdomen donde vemos a nivel de colon derecho, o en la típica imagen en corazón de manzana con su estenosis, que con alta probabilidad sospecharemos de una neoplasia. Tenemos otra prueba de imagen, tenemos un TAC de abdomen donde vemos un páncreas desestructurado y con signos de edema, que nos sugiere una pancreatitis. Bueno, y ya hemos llegado a la parte un poquito más práctica de la sesión, que es el manejo del dolor abdominal en urgencias. He querido hacer este manejo de manera muy resumida, ¿vale? Lo he dividido en 3 escalones. El primero sería un paciente con una patología leve de manejo médico, en el cual, bueno, pues tratamiento domiciliario.
El segundo escalón es un paciente con un proceso abdominal sin un diagnóstico claro o un paciente de riesgo sin un diagnóstico claro. En ese caso optaríamos por una observación. Se podría hacer domiciliaria. Nos plantearíamos este caso en un paciente pues con un paciente joven, ¿vale? Sin antecedentes médico-quirúrgicos de riesgo, que tiene un dolor leve o moderado y que, bueno, se puede optar por el tratamiento domiciliario con observación de él en casa. Si no es así, lo ingresamos y repetimos pruebas y reevaluamos a las 24 horas. Si sigue sin haber un diagnóstico claro y hay una mejoría del paciente, tratamiento domiciliario. Si no es así y hay un empeoramiento o inestabilidad o a la hora de reevaluación ya tenemos un diagnóstico definitivo, cirugía. Y el último escalón sería una patología abdominal con un diagnóstico claro quirúrgico, directamente a cirugía. Importante que en el caso de que necesitamos cirugía, aquí en un recuadrito marrón, dejarlo en dieta absoluta y pedir un preoperatorio completo. Bueno, y para hacer la sesión un poquito más amena, he querido recoger en el manejo del dolor abdominal el protocolo del cirujano. He puesto 6 puntos. El primero de ellos es que cualquier dolor abdominal es de entrada de ginecología. Si el paciente fuese varón, pues dudamos del punto número 1 y lo enviamos a digestivo. Si el paciente es devuelto desde digestivo, le pedimos un TAC. Si el TAC es normal, le pedimos otro con contraste. En el punto número 5, si el TAC fuese quirúrgico, sospechamos de un falso positivo y le pediríamos un enema opaco. Y por último, si se confirma un paciente quirúrgico, como ya es tarde, se pasa a la observación con analgesia y ya avisamos por la mañana para reiniciar el protocolo. Nada, olvidad lo que he dicho, ¿vale? Os dejo aquí otra vez el esquemita, ¿vale? Por si alguno se ha quedado con la copla anterior, para que lo olvidéis. Seguimos. Ya por último, los casos clínicos. Son 5 casos, muy facilillos. El primero es un varón de 45 años, extranjero, que está de vacaciones aquí en Marbella y acude por un dolor abdominal epigástrico intenso de 4 horas de evolución. ¿Vale? Tenemos en cuenta un dolor intenso, súbito, de pocas horas, constantes del paciente. Está con las tensiones justillas, taquicárdico y afebril. Le pedimos las pruebas complementarias con su analítica de sangre y en la radiografía de tórax vemos este signo típico que nos indica neumoperitoneo. Esto es directamente indicación de cirugía, ¿vale? Así que se decidió tratamiento quirúrgico urgente y se observó una perforación de una úlcera de duodeno, ¿vale? El siguiente caso es una mujer de 62 años que acude por un dolor abdominal generalizado, más acusado en fosa ilíaca derecha, de horas de evolución y acompañado de distensión. En la exploración física tenemos una tensión de 115/75, una frecuencia de 75 latidos por minuto afebril. Bueno, le pedimos sus pruebas complementarias y en la radiografía de abdomen vemos esta imagen en plano de café tan típica del vólvulo, ¿vale? Es un vólvulo de ciego que en este caso es indicación de cirugía, ¿vale? Si en caso contrario que es un vólvulo de sigma, normalmente si no presenta signos de isquemia se intenta una descompresión endoscópica, ¿vale? Pero al ser un vólvulo de quirófano y se hizo una hemicolectomía derecha. Caso número 3 es un varón, este caso lo vi hace poquito, hace unas semanas, es un varón de 19 años que acude custodiado por la policía y comenta un dolor abdominal desde ayer, náuseas sin vómitos y estaba algo nublado. La tensión estaba ahí, 10/7 y estaba taquicárdico. Se solicitó, entre varias cosas, una radiografía de abdomen
y ahí se observa varias imágenes nodulares sospechosas de cuerpo extraño. Entonces, hablando con el paciente, pues comenta ingesta de 120 bolas de hachís. En este caso el paciente estaba estable, ¿vale? Tenía un dolor abdominal que no sugería signos de peritonismo, entonces el tratamiento que le dimos fue pues, expulsar las bolas de manera natural, con laxantes. Si el paciente estuviese inestable o tuviese un abdomen peritonítico, sería indicación de cirugía urgente. El caso número 4 es una niña de 14 años que acude por un dolor abdominal y estreñimiento constantes normales, ¿vale? Y en la radiografía de abdomen vemos este pedazo de caloma, ¿vale? Y por último, y para terminar, se trata de una mujer de 50 años que acude por un dolor abdominal en hipocondrio derecho que aumentaba tras la ingesta de 4 días de evolución. A nivel de constantes, 140-78, una frecuencia de 87 latidos por minuto y ACV. En la radiografía de abdomen, a simple vista no se ve nada que nos llame la atención, pero si nos fijamos un poquito más, vemos en hipocondrio derecho imágenes de litiasis en la vesícula. Entonces, esto añadido a la clínica, bueno, juntando la radiografía de abdomen y un poquito la clínica de la paciente, se completa con una eco de abdomen, donde ve pues, signos de colecistitis. Aquí es importante completar el estudio de la paciente con un perfil hepático, ¿vale? Ahí en urgencias, pues pedir amilasa, bilirrubina y las enzimas hepáticas. Y nada, ya hemos terminado. Daros las gracias, espero que no haya sido mucho tostón y que haya quedado todo claro. Cualquier duda sobre la sesión o sobre lo que tengáis podéis contar conmigo, ¿vale? Un saludo.